Hola a todos. Bien, cuando suba este podcast, espero que el strike que me ha metido YouTube haya caducado y lo pueda subir con toda normalidad. Porque, bueno, por un podcast que subí hace 4 meses con uno de los colaboradores habituales del canal, que es Bruno, me han hecho un strike de una semana porque dicen que dije algo inadecuado sobre la salud y tal, correspondiente a, bueno, es que ahora ya uno ya no sabe ni cómo hablar, ¿no? Para que no, sobre el tema de lo que pasamos, de la pandemia, ¿vale? Se conoce que dije unas cosas inadecuadas según YouTube y por lo tanto, pues bueno, me han metido en la nevera durante una semana. Esperemos que no se lo va a repetir y porque si se vuelve a repetir otra vez se ve que tumban el canal definitivamente o algo así. Bueno, en fin, esperemos que no. Hoy quiero hablar de otro tema delicado, lo que pasa es que ya no sé ni cómo plantearlo, porque quiero hablar sobre digamos, ese cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Sobre el tema de la energía y cómo estamos pasando de la energía fósil a la energía renovable y tal, o pretenden que pasemos. La gran excusa de ese paso, esa transición, es el tema del cambio climático. Supongo que no digo ningún delito, que no estoy incurriendo en ningún delito, porque no estoy criticándolo, simplemente estoy diciendo un hecho. Que por lo visto hay un cambio climático que se está produciendo por culpa de las energías fósiles, por lo tanto, por eso, pues esa transición, todo ese plan 2030, el plan 2040, el plan no sé qué, porque se conoce que tenemos que realizar la transición de energías sucias a energías limpias, ¿no? Yo, como soy de naturaleza escéptica, yo no digo que el cambio climático no esté detrás de esa toma de decisión, no lo sé. Me parece que puede ser, no digo que no. Sí, pero como yo más bien, la naturaleza humana, sé que van por otros derroteros normalmente, y en vistas de que fue, digamos, Al Gore de Estados Unidos el primero que empezó a publicitar ese tema de forma tan potente, digamos, y tan mediática, yo apuesto más bien porque el tema vaya por otros derroteros, ¿no? Yo creo que simplemente desde hace 15, 20 años para acá, y ya lo he dicho en otros podcasts, pero esta vez lo voy a decir, digamos, de forma más concreta y lo voy a exponer de forma más concreta y más desarrollarlo con más potencia, porque siempre lo he dicho dentro de otras explicaciones, pero hoy me quiero dedicar a explicar este tema solamente, mi punto de vista sobre ese tema, ¿no? Para mí el tema va por otros derroteros, y la guerra de Ucrania además me lo está confirmando cada vez más, ¿no? El tema y los acontecimientos de esta semana pasada o principios de esta semana del atentado sobre los dos pipeline estos el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, los que me conocéis desde hace tiempo, yo ya dediqué un podcast sobre el tema del Nord Stream 2 con ocasión de la guerra de Siria. Es decir, yo ya decía que había leído muchos artículos y había escuchado muchos podcasts de muchas conferencias de gente que sabe de geopolítica, que ya el tema de la guerra de Siria ya y su prolongación y todas las prólogas que tuvo con el Kurdistán, con Irak, con toda esta zona, la explosión de esta zona, era debida ya a todo un conflicto de energías entre Rusia, entre Estados Unidos, etcétera, etcétera. China, todos esos actores, digamos, ¿no? Y Europa, evidentemente, ¿no? La Europa occidental. A ver, el problema básicamente es que, digamos, que la energía barata y realmente calorífica, que es realmente el petróleo, que es el gran boom, el que ha digamos, producido ese gran cambio en nuestra civilización, ese gran avance tecnológico, ese poder, digamos, en Occidente alcanzar esos estándares de vida tan cómodos y tan increíblemente espectaculares, y que alcanzó a tantos millones de personas a la vez, solo ha podido producirse por el petróleo y por los derivados del petróleo y la tecnología que ha ido aparejada o emparejada con ella, ¿no? Luego, evidentemente, la energía nuclear contribuyó bastante y todos los demás métodos o formas de energía, como puede ser la hidráulica y todo esto, pues
apuntalaban, digamos, ¿no? Pero lo que realmente, la gran maxi revolución fue el petróleo. Fue y es el petróleo, ¿no? Al principio fue el carbón, que fue ya un bastante revolucionario y cambió el mundo bastante, pero después el petróleo lo vino a cambiar todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Buena culpa de la Primera y Segunda Guerra Mundial la tiene el petróleo también, por mucho que os expliquen en los libros de historias otras historias, nunca mejor dicho. Y todo, absolutamente todo todos los acontecimientos del siglo XX y desde el principio del siglo XXI van todos alrededor de la energía. Y concretamente el petróleo, el control de las pocas fuentes de petróleo que quedan todavía baratas de extraer y su suministro, ¿vale? Básicamente todo va por ahí. Y entonces el tema de las energías verdes y el tema de todo esto, yo diría que más que por el cambio climático, que no digo que no lo haya, repito, yo no estoy diciendo que no haya cambio climático, yo estoy diciendo que más que por culpa del cambio climático, si lo hubiese o si lo hay, ¿vale? Que lo hay probablemente, debido a la acción humana y tal, yo diría que es más debido a la falta de petróleo barato. Es decir, que extraer petróleo barato hoy en día es cada vez más caro, en realidad. Cada vez hay menos fuentes de petróleo que se puedan extraer de forma eficiente y barata. Los pocos países que quedan donde hay pozos de petróleo eficientes y baratos se han despertado, entre comillas, y pues no se dejan extraer el petróleo con tanta facilidad y llevarla para Occidente de forma tan barata y sencilla. Cada vez es más complicado, cada vez son países con más problemas de seguridad y por lo tanto todo esto contribuye y ha contribuido a que de repente se les ha encendido la bombilla a todo el mundo y de repente, pues con la excusa del cambio climático, que no digo que no sea real, repito otra vez, resulta que nos cuelan esto de que hay que ir a la energía verde, ¿no? Y de repente políticos, empresas, gente que no tenía nada que ver con el ecologismo, ni nada que ver con la protección del medio ambiente, se han vuelto todos súper ecologistas, sospechosamente ecologistas, ¿no? Evidentemente, ya podéis imaginar que en realidad lo que subyace detrás de todo esto no es más que lo de siempre, es decir, se está acabando, digamos, la gallina de los huevos de oro y hay que buscar pues una nueva gallina de huevos de oro y hay que intentar mantener el estándar, digamos, de la gente alcanzada en Europa Occidental de un modo o de otro, ¿no? Entonces yo me imagino que todo esto se va a intentar lograr a base de pues esto, un combi de energías verdes y manteniendo pues unas fuentes de energía de toda la vida que no se van a acabar, ni muchísimo menos, pero se va a limitar es decir que el gran plan es intentar hacer que retrocedamos la gente de a pie, evidentemente, porque eso no alcanzará ni a la gente de muchos recursos, o sea, la gente que es realmente rica, ni las multinacionales, ni las grandes empresas, ni las grandes empresas de transporte, ni las navieras, ni alcanzará, por supuesto, ni a los políticos, ni a la casta política, ni a las grandes empresas estatales, etcétera. Todo eso no alcanzará, o sea, digamos, la falta de energía barata, ¿vale? Que será, como siempre, el petróleo, básicamente, y sus derivados, no alcanzará la escasez, me he atascado con la palabra, no alcanzará, digamos, todo ese tipo de agentes que acabo de mencionar. Alcanzará a la población general, es decir, a nosotros, las pequeñas pymes, la gente que de a pie, la gente que vive y trabaja, digamos, de forma humilde en los países occidentales y ya ni os cuento los países del tercer mundo, ¿no? Entonces, digamos, de alguna forma, de la CIA antes llamado tercer mundo, ahora llamado mundo en vía de desarrollo o algo así. Bueno, sí, porque hoy en día todos son eufemismos y todos son palabrejas y palabrejos. O sea que todo eso, evidentemente, no alcanzará a todos esos agentes que digo y sí alcanzará a todos esos otros agentes que acabo de mencionar. Y esto nos va a trastocar la vida totalmente, evidentemente nos va a trastocar la vida, nos va a trastocar los costes de la vida y esto va a producir pues un cambio bastante brutal que ya estamos experimentando. La guerra de Ucrania y de Vladimir Putin, aparte de ser una guerra nacionalista, donde él, digamos,
pues ha querido anexionarse una parte tal y cual, subyace detrás y el atentado de las dos digamos, gasoductos del Mar del Norte me lo ha acabado de confirmar del todo, que subyace detrás pues el control del poco país que quedaba ya, digamos, a nuestro alcance, que nos podía suministrar todavía, digamos, durante bastantes años o décadas energía barata, pero sucia, eso sí. Está clarísimo que es una guerra entre, digamos, un proveedor de energía, que es Rusia, y sus posibles compradores, que Estados Unidos, evidentemente, que pues de alguna forma o de otra pues les molestaba por muchas razones geoestratégicas que esto fuera así, ¿no? Porque de alguna forma era como vender a Europa, digamos, ¿no? Perder a Europa en manos de Rusia, ¿no? Según el Pentágono y los cálculos del Pentágono, pues esto no era aceptable, ¿no? No era aceptable que Alemania y Rusia, digamos, de alguna forma, pues se hicieran los dueños de Europa y manejaran los destinos de Europa. Y, por lo tanto, el que maneja los destinos de Europa, de alguna forma o de otra, podía competir directamente con Estados Unidos para manejar los destinos del mundo, en muchos aspectos, ¿no? Controlando pues las múltiples fuentes de recursos naturales que puede todavía ofrecer África, por ejemplo, Medio Oriente, y evidentemente proveer a la gran fábrica del mundo, que es China, en Asia, y de alguna forma pues controlar también los flujos y lo que hace China con todo ese superávit que le ha producido esos décadas y décadas, ahora son 3 décadas ya, siendo la fábrica del mundo, básicamente. Entonces, claro, todo este entramado que acabo de mencionar es lo que está detrás de la guerra de Rusia, con el proxy Ucrania, con la excusa de Ucrania, y evidentemente de ahí que esta guerra sí que interesa, y ahí sí que Occidente hemos apostado o sea, Estados Unidos ha apostado a través nuestro, porque nosotros no somos más que un vasallo que obedece al amo. Ha apostado a Estados Unidos todo su empeño en que Ucrania gane, para desgastar y derrotar y destruir toda la capacidad que tenga Rusia para poder proveer de energía barata a Europa, ¿no? Evidentemente, si puede ser, de hecho, pues van a intentar acabar con el propio Estado ruso, desmembrarlo, etcétera, hacerlo débil, y por lo tanto apropiarse ellos de una forma indirecta. No será directo, no será a la vista de todos, como Europa. No es que no tenemos una sensación de estar avasallados por Estados Unidos, ni de estar sometidos a Estados Unidos, pero sí que en la práctica somos vasallos y estamos sometidos a Estados Unidos, ¿no? Pues aquí pasará exactamente lo mismo con el tema de Rusia. No penséis que de repente va a haber una bandera de Estados Unidos plantadas en la Plaza Roja de Moscú. Simplemente quiere decir que Rusia estará sometida, como nosotros, a el influjo estadounidense en todos los sentidos, y por lo tanto, digamos, seguirán con su bandera rusa, todo lo que tú quieras, la Federación Rusa, como se llame el nuevo gobierno que se instale después de Putin, pero digamos que será pues un gobierno títere, entre comillas, que estará ahí pues y que tendrá la obligación de vender, y ya le aseguro que se reconstruirán gasoductos y se recompondrá todo para que puedan proveer otra vez a Europa y a la misma Estados Unidos, probablemente, de gas y petróleo barato durante décadas, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, con el tema de que, porque aquí el gran plan es que no dependamos al final, porque da la casualidad, digamos, que Europa, básicamente Inglaterra, más concretamente, y su Commonwealth y Estados Unidos, pues no poseen, digamos, de forma natural ningún recurso suficiente como para mantenerse en el liderazgo mundial en cuanto a ejército, el dólar, etc. No tienen recursos de forma natural suficientes de petróleo y de proveerse de todo tipo de materiales como para poder mantener, digamos, la hegemonía
basadas solo en esto, en el petróleo y en el dólar, ¿no? El dólar lo pueden seguir manteniendo, pero el petróleo no, porque es demasiado costoso, hoy en día ya, mantener toda esta red de proveedores que tenían, porque el petróleo barato se está acabando, cada vez digamos, cada vez es más costoso extraer de las entrañas de la tierra el petróleo o de las entrañas del mar, y por lo tanto, digamos, como resulta que no tienen ya pozos propios baratos, porque ya tienen que ir al petróleo de esquisto o sea, tienen que hacer el fracking, que es una cosa que no es sostenible en el tiempo, en largos plazos de tiempo, porque primero que te cargas miles y miles de hectáreas de terreno que lo dejas hecho una mierda, y luego que es un petróleo caro al final de extraer y de depurar, etcétera, ¿no? Por lo tanto, solamente puedes aprovechar el gas que desprende todo esto y tampoco es que sea una cosa demasiado barata. Total, que se está acabando la energía barata, ya está. Se está acabando, digamos, la energía más potente, más calórica que hemos tenido jamás y que tendremos jamás, probablemente, menos que inventemos realmente algo muy eficiente dentro de unos pocos años, se está acabando. Entonces había que reinventarse y hay que reinventarse para no depender de los pocos pozos que quedan por ahí repartidos en el mundo, que no se puede ejercer un control total eficaz, porque realmente, por ejemplo, en Rusia, sí, la puedes avasallar de alguna forma y tenerla como vasalla, si es que logran cambiar de gobierno, si es que lo logran, todo eso pensando que lo logran, ¿eh? Pero nunca podrás tener un control 100% porque siempre habrá mafias locales que te reventarán pues el gasoducto de turno, la plataforma de turno, el pozo de petróleo de turno, de gas o lo que sea, para sabotearte si tú no les pagas, digamos, y entonces esa mafia local puede ser el Estado mismo o puede ser, como ahora, oligarcas y Estado, o puede ser pues una miriada de mafias todavía más descontrolada, como actualmente pasa, por ejemplo, en Medio Oriente, con el yihadismo y tal, que no es más que mafias locales que con la bandera del Islam, para disimular, digamos, se están combatiendo y están luchando pues por ser como una mafia vulgar de toda la vida, es decir, o me pagas lo que yo te pido o no te dejo extraer tranquilamente los recursos y que te sea barato y fácil transportar recursos hacia tu barco o hacia tu gasoducto o oleoducto. No es más que esto lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que era importante traducirlo en palabras que pueda entender todo el mundo, ¿no? Porque yo veo que hay sesudos debates en la red, o al revés, debates que se quedan como a medias o que demasiado crípticos, etcétera. Los políticos ya, bueno, ni se les entiende ni pretenden que se les entienda porque no quieren explicar las cosas de forma tan clara como lo he explicado yo, por ejemplo, hoy. Y entonces yo creo que era necesario porque alguien, pues de una forma, digamos, clara, pues explicara un poquito lo que está ocurriendo, ¿no? Que no es más que esto, es decir, como no se puede controlar ya la energía que realmente barata, no se puede extraer de forma barata, pues nos hacen pasar a todo esto de las energías renovables, que esto nos va a afectar muchísimo porque al final, en realidad, los pocos controles de petróleo y todo eso que habrá, se seguirá utilizando el petróleo y el gas y todo. Lo que pasa es que no llegará a todo el mundo. Entonces, básicamente vamos a convertirnos en una especie de China todos. A la larga es el único destino posible que veo para mantener unos estándares más o menos de vida como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Va a tener que ser gobiernos más o menos autoritarios que de alguna forma nos lleven hacia una especie de comunismo light, donde pues la única manera de conservar una especie de estándar de vida más o menos digamos alto, va a ser compartir muchísimos servicios, de ahí que vienen a que no poseerás nada, no sé cuántas. Es una exageración, pero te quieren venir a decir que habrá muchos servicios que ahora disfrutas tú de forma individual con tu familia o en tu casa, que tendrás que compartir con una pequeña comunidad, X o Y, llámese el edificio entero, llámese el barrio, llámese el pueblo si es un pueblo pequeñito, pues habrá cosas que serán comunitarias. No podrá ya funcionar de forma barata, al menos que tengas mucho dinero, podrás seguir siendo independiente en tu casa y todo, con tu calefacción propia, con tus cosas, si logras ser de los privilegiados que tienen realmente unos grandes sueldos y tienes mucho dinero, pues podrás mantenerte de forma autónoma, una vida muy autónoma, con tu propio coche, con tu propia calefacción, con tu propia
muchas cosas que hoy en día se dan por hechas, ¿no? Aunque seas una persona humilde y con un sueldo bajo, pues puedes tener, aunque sea una casa humilde, pero puedes tener o un piso, pero puedes tenerlo, puedes tener tu tele, tu propia calefacción, te puedes pagar tus propias cositas, ¿no? Tus propios lujos, entre comillas, o comodidad. Pero esto pues no va a ser posible dentro de bien poco tiempo, de hecho. Por lo tanto, lo están ya, pues eso, nos están metalizando, nos están llevando hacia ahí poco a poco, ¿no? Para que no haya pues demasiados disturbios ni la gente pues de alguna forma se agobie, ¿no? Y ahí está, yo al menos es como lo analizo y como lo veo cada vez más claro, ¿no? Así que ahí lo dejo, este podcast. Un saludo para todos. Como siempre os digo, suscribiros, porque veo que hay todavía gente que parece como que le da mandra apretar al suscribirse. Si no pasa nada, si aunque luego no vean ni un vídeo más, suscríbete y déjame ahí que el número de suscriptores aumente, a ver si puedo llegar a los 1000. Y nada, y un saludo a todos, cuidaros mucho como digo siempre y hasta el próximo podcast. Chao, chao.